Comienza la grabación. Buenos días. En la ciudad de Puebla, a ser las 10 horas del día 14 de abril de 2018, la voz, secretaria de Acuerdos, Carolina Cervantes Ramos, hago constar que nos encontramos reunidos en esta sala a efecto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de juicio dentro del expediente 123-16, promovido por Luis Armando Medina Sánchez en contra de Fidesic Sociedad Anónima. Preside la presente audiencia el licenciado Érico Vargas Pariano Romero. Se pide a las partes, así como al público, que apaguen sus celulares y guarden el debido respeto. Asimismo, se pongan de pie para recibir al juez Érico Vargas Pariano Romero. Buenos días, tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora mencionados por la secretaria de este juzgado, se declara la apertura de la presente audiencia ordenada en la preliminar del día 9 de abril del 2018. Secretaria, proceda a identificar a los comparecientes y a protestarlos por el supuesto en el artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Sí, señor juez. Le hago saber que se encuentran en esta sala el actor Luis Armando Medina Sánchez, asistido de su abogado Diego Andrés Domínguez Ayala, el apoderado de la parte demandada Mariana González Gendechi, asistido de su abogada Liliana Estefany Vargas Perea. Asimismo, se encuentran presentes el perito de la parte actora Fernando Ramírez Pérez, así como el de la parte demandada Adriana Ramos Hernández, y el perito tercero en discordia Roger Mauricio Mancilla Chávez, quienes previamente exhibieron sus identificaciones, las cuales tuve a la vista y corresponden con sus rasgos fisionómicos. Se pide a los peritos, así como a las partes y sus abogados, se pongan de pie para el acto de protesta. En este acto los protesto para conducirse con verdad en la diligencia en la que van a intervenir, haciéndoles saber que hay penas de prisión que van de 6 meses a 5 años y multas de 10.500 días de salario. Por lo que por medio de este acto pregunto a la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad, señor Luis Armando Medina Sánchez? Sí, protesto. Abogado de la parte actora Diego Andrés Domínguez Ayala. Sí, protesto. Apoderado de la demandada Mariana González Gendechi. Abogada de la demandada Liliana Estefany Vargas Perea. Sí, protesto. Perito de la parte actora Fernando Ramírez Pérez. Sí, protesto. Perito de la parte demandada Adriana Ramos Hernández. Protesto. Perito tercero en discordia Roger Mauricio Mancilla Chávez. Sí, protesto. Gracias, pueden tomar asiento. Secretaria, proceda a dar cuenta de las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes, de las cuales se desahogarán en la presente audiencia. Sí, señor juez. Le doy cuenta que según lo establecido en la audiencia de fecha 9 de abril de 2018, se encuentran preparadas por parte de la actora la documental, la confesional a cargo de la parte actora, la pericial en grafoscopía, la instrumental y la presuncional. Y por la demandada, las documentales admitidas, la confesional a cargo de la parte actora, la instrumental y la presuncional. Dada la cuenta de la secretaria, se concede el uso de la voz a las partes. Parte actora, ¿tiene algo que declarar? No, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. En primer término, solicito que se tenga como parte demandada a Fernández Sociedad Anónima en sustitución de Fidesic Sociedad Anónima, en virtud de la fusión celebrada entre ambas empresas, en la cual Fernández Sociedad Anónima, en su carácter de fusionante, adquiere todos los derechos y obligaciones de Fidesic Sociedad Anónima. Igualmente, solicito que sea reconocida la personalidad a la compareciente presente, la licenciada Mariana González Gendechi, en adición al inmenso que firmó en la contestación de demanda, y para ello exhibo copia certificada de la escritura que contiene dicha fusión, copia certificada que contiene el otorgamiento del poder y copias simples para que sean entregadas a mis contrapartes. Secretaria, haga favor de pasar la copia simple al abogado de la parte actora y la certificada me la pasa a mí, por favor. Sí, señor juez. Parte actora, ¿tiene algo que agregar? Sí, su señoría. Solicita no se reconozca la personalidad al apoderado de la demandada que comparece a esta audiencia, una vez que si bien es cierta la escritura que nos muestra, advierte que Fidesic ha desaparecido al haber sido fusionado con Fernández S.A., por lo cual el apoderado fue de la misma suerte, en el sentido que ha dejado de tener poder sobre su representado. Eso es
demandada tiene algo que agregar. Sí, su señoría. Le pido declarar infundadas las peticiones manifestadas por la contraparte, porque si bien es cierto que el poder otorgado es de fecha anterior al acto de fusión de las empresas, también debe considerarse que, como se desprende de la escritura mostrada hace unos momentos, específicamente en la cláusula séptima, Fernández Sociedad Anónima otorgó todos los poderes con anterioridad que tenía Fidesic Sociedad Anónima y estableció que quedarán vigentes hasta en tanto no fuesen revocados de manera expresa. Por lo tanto, la apoderada aquí compareciente tiene toda la facultad de representar a Fernández Sociedad Anónima en este juicio. Bien, como lo solicita la parte demandada con las documentales que exhibe, a las cuales se concede pleno valor probatorio lo dispuesto por el artículo 321 fracción primera y 421 fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se tiene como parte demandada a Fernández Sociedad Anónima en virtud de que dicha empresa es fusionante de Fidesic Sociedad Anónima, y en relación a las manifestaciones del abogado de la parte actora, se le hace notar que la cláusula séptima del contrato de fusión celebrado entre Fidesic Sociedad Anónima como fusionante y Fernández Sociedad Anónima como fusionado, se estableció que los poderes otorgados por las primeras de las indicadas quedarían subsistentes hasta en tanto no se revocaran. En tanto no se revocaron, como no existe dato de que esto último haya acontecido, en relación al poder otorgado de la parte demandada se le toma infundadas sus manifestaciones. En consecuencia, se le reconoce pleno valor probatorio y como apoderado de la parte demandada Fidesic Sociedad Anónima, en virtud de que se le ordena a la secretaria que haga las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, se ordena girar a la oficialidad de partes común civil de este tribunal y para los efectos administrativos correspondientes se ordena el cambio de carátula. Resuelto lo anterior, procederemos al desahogo de las pruebas admitidas por las partes en el siguiente orden. En primer término, desahogaremos la documental e instrumental ofrecidas por ambas partes. Posteriormente, desahogaremos la prueba confesional a cargo de la parte demandada por conducto de su apoderado legal. Después, desahogaremos la prueba confesional a cargo de la parte actora. Y posteriormente, y por último, desahogaremos la prueba policial ofrecida también por esta última. Atento de lo anterior, las pruebas documentales e instrumental de actuaciones serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. Secretaria de Acuerdos, ¿puede tomar sus generales? Sí, señor juez. Diga por favor su nombre, Mariana González Lentechi, su edad, 32 años, su domicilio, Río Jamapa, sin número, Colonia San Manuel, en esta ciudad de Puebla. estado civil, Soltera, grado máximo de estudio, licenciatura en Administración, ocupación. gerente. Gracias. Licenciada Mariana González Lendechi, el abogado de la parte demandada le va a formular una serie de preguntas, las cuales deberá de contestar directamente, a no ser que yo le indique lo contrario, o se presenta alguna objeción, y le hacemos saber que desde este momento que no puede estar asesorada por su abogado. Y en caso de no contestar una pregunta o se contestar con evasivas, se le tendrán contestadas de manera afirmativa, y acreditando el hecho que se pretende probar. Abogado, puede iniciar con su interrogatorio. Gracias, su señoría. Señora González, al contestar la demanda, su representante estableció que sostuvo una plática con el actor el 30 de julio de 2014. ¿En qué consistió dicha plática? Sí, platiqué con el señor Armando y celebramos un acuerdo con relación a una casa en la Colonia Roma, ¿En qué consistió este acuerdo? en que él le daría vigilancia de la casa y el mantenimiento, tal como la jardinería y la pintura, así como poner una lona y anuncios en el periódico. Díganos, señora González, ¿cuál fue el objeto del contrato de contrato? Su señoría, me ponga que se formule esa pregunta. ¿El motivo de su objeción, abogada? Claro, el abogado de la contraparte intenta introducir un elemento técnico que la compareciente no está obligada a conocer y tampoco a responder sobre él. Abogado del actor, ¿algo que declarar? Sí, su señoría. Los hechos controvertidos versan precisamente sobre la existencia de un contrato de mandato, por lo cual considero la pregunta debe formularse. No se califica de legal la pregunta, toda vez que si bien es cierto la existencia de contrato de mandato es un hecho controvertido, también lo es que la pregunta lleva implícito un elemento técnico como lo es el mandato, el cual el apoderado no está obligado a conocer. Continúe con su interrogatorio, abogado. Gracias, su señoría. Señora González, de los trabajos que encomendó su representada, ¿considera que se derivó la existencia de un contrato de mandato? Su señoría, me pongo que se formule también esa pregunta.
Diga el motivo de su objeción, abogada. El abogado de la contraparte insiste en introducir elementos técnicos que no debe saber ni conocer la que está subiendo. Abogado del actor, ¿tiene algo que decir? Sí, su señoría. De las respuestas que ha dado el apoderado de la demandada, se advierten ciertas actividades que corresponden parte de los trabajos que señalamos, como parte del mandato de la demanda, por lo cual considero debe realizarse la pregunta. Al lograr la objeción, toda vez que la pregunta contiene un hecho ajeno al declarante, al contener un elemento técnico consistente de la denominación que se le pretende dar a las encomiendas que el demandado le encomendó. Siguiente pregunta. Señora González, ¿cuánto pagó su representada al señor Luis por las encomiendas realizadas? Le pagué total la cantidad de 25.500 pesos en 5 momentos. ¿En qué momento se refiere? 4 pagos en el 2014 y un último pago en el 2018. El primero fue el 5 de agosto por la cantidad de 4,000 pesos. El segundo fue el 30 de septiembre por la cantidad de 4,000 pesos. El día 4 de octubre por la cantidad de 10,000 pesos y el 13 de diciembre por 2,500. Y el último, el 15 de enero del 2018 por la cantidad de 3,000 pesos. Señora González, ¿qué relación guardan estas entregas de dinero con las propuestas encomendadas? Los 4,000 que le pagué era para que se realizara la vigilancia, los 6,000 para pagarle al pintor y al jardinero, los 10,000 para 3 anuncios en el periódico, 2,500 para elaboración de una lona y 3,000 pesos fue el monto de su finiquito. ¿Y cuál fue el texto que su representado ordenó al actor que se pusiera en la lona? Su señoría, no todo que se formule esa pregunta. Señale las razones por las que se opone, abogada. El contenido de la manda es completamente irrelevante para la presente litis. Abogado de la parte actora, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Precisamente se reclama en este juicio el pago de diversas encomiendas, entre las cuales está la colocación de la manda en el inmueble para su venta, por lo cual el contenido sí tiene importancia. No logra la objeción toda vez que el contenido de la manda, si es un hecho controvertido, como se advierte en el hecho 1 y 5 del escrito de demanda, y su contestación. Licenciada Lendechega, a favor de contestar la pregunta. Se le ordenó al señor Armando que el contenido de la manta fuera: se vende casa, excelente ubicación y un número de celular. Ese celular que refiere que se plasmó en la manda, ¿a quién pertenece? Pertenecía al señor Armando. ¿Y cuál fue el objeto que su representada le diera esa encomienda al actor? Para la venta de la casa. Díganos, señor González, ¿quién promovió la venta del inmueble de su representado? No lo sé, su señoría. Señoría, solicito se haga efectivo el apercibimiento al declarante que le hizo al inicio del desahogo de esta prueba, en el sentido que no puede contestar con las evasivas, no lo sé, ya que al hacerlo está evadiendo al contestar, por lo que solicito les mantenga por cierto el hecho que trato de mostrar con esta pregunta consistente en que el que promovió la venta del inmueble fue mi representado. Licenciada Lendechi, le recuerdo que está percibido que para el caso de no contestar las preguntas que se le formulan o de contestar con evasivas como lo está haciendo en este momento al decir no sé, se tendrán por cierto los hechos que pretende acreditar con la pregunta que se le está formulando. Haga favor de contestarle. Lo que sucede, señoría, es que no conozco la respuesta a esa pregunta. Bien, toda vez que el apoderado de la parte demandada está obligado a conocer los hechos controvertidos y que contestar la pregunta con un no sé, como le está haciendo en estos momentos, ellos se traducen en una evasiva que con fundamento en el artículo 124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se le hace efectivo el apercibimiento y le tienen por cierto los hechos que pretende acreditar con la pregunta que formuló. Siguiente pregunta. Señoría, ¿me concede el uso de la voz? Adelante, abogada. Me gustaría interponer en este momento el recurso de revocación. Porque sí es cierto que existe artículo expreso en el que debe constar que la contraparte que está absorbiendo en este momento debe conocer los hechos que se le imputan. También lo es que si no los conoce no está obligada a responderlos. Sí, En específico, la referencia de quién le dijo que vendiera la casa, ya que este hecho no nos fue informado en ningún momento. Y en el caso de haberlo hecho, el actor, el señor Armando, no estaba facultado para realizar dicha acción. Por lo tanto, solicito le dé vista a la contraparte
admitir el recurso que promueve abogada, ya que de conformidad con lo dispuesto el artículo 580 del Código de Procedimientos Civiles, en contra de las resoluciones emitidas en este tipo de juicio, no se admite recurso alguno. Continúe con su interrogatorio, abogado. Gracias, su señoría. Señora González, ¿quién consiguió el cliente para la venta del inmueble de su representada? Mi representada. Son todas las preguntas, su señoría. Bien, se declara desahogada la prueba confesional a cargo de la licenciada Mariana González Dendechi. Puede pasar a su lugar. Gracias. A continuación se procede al desahogo de la prueba confesional a cargo del actor, señor Luis Armando Medina Sánchez. Haga el favor de pasar al estrado. Secretaria, identifica al compareciente, por favor. Sí, señoría. Diga por favor su nombre. Luis Armando Medina Sánchez, Edad, 43 años. domicilio, Prolongación Nicolás Bravo Oriente, 114 y 14B de la ciudad de Puebla. estado civil, Casado, grado máximo de estudios, preparatorio, ocupación. comerciante. Gracias. Señor Luis Armando Medina Sánchez, el abogado de la parte demandada le va a formular una serie de preguntas, las cuales deberá de contestar directamente, a no ser que yo le indique lo contrario, o se presenta alguna objeción, y le hago saber en este momento que no puede estar asesorado por su abogado y que en caso de contestar o no contestar con evasivas, se tendrán por cierto los hechos que se le formulan. Señor Luis Armando, ¿tiene alguna duda? No, señoría. Abogada, puede comenzar con su interrogatorio. Gracias, señoría. Señor Armando, díganos, ¿conoce usted a Objeto Fidesí? la pregunta, su señoría. ¿Motivo de su objeción, abogado? El hecho de que las partes se conozcan no es controvertido. Abogado de la parte demandada, ¿tiene algo que decir? Sí, señoría, pretendo dejar en claro que ambas partes se conocen. Es fundada la objeción toda vez que lo relativo a las partes, si se conocen o no es un hecho controvertido. Siguiente pregunta. Entonces, díganos, ¿en dónde se conocieron? Objeto la pregunta, su Las señoría. causas de su objeción, abogado. El hecho de dónde se conocieron las partes tampoco es un hecho controvertido. ¿Tiene algo que decir, abogada de la parte demandada? Sí, señoría. Considero que debe de contestar esta pregunta, ya que la estoy formulando de forma que tenga un orden lógico y podamos desahogar de forma correcta la prueba. Es fundada la objeción toda vez que lo relativo al lugar donde se conocieron las partes tampoco es un hecho controvertido, y se le hace notar que la estructura de la pregunta no es la razón por la que no se califica de legal, sino por lo primeramente mencionado. Siguiente pregunta. Está bien. Señor Armando, usted en su demanda afirma que se entrevistó con la parte demandada. Díganos, ¿cuál fue el motivo de esa entrevista? Propongo que se formule esa pregunta, su señoría. Las causas de su objeción, abogado. Es ambigua e imprecisa. ¿Tiene algo que decir, abogada de la parte demandada? Sí, su señoría. Considero que tanto este honorable juzgado como el abogado de la contraparte debe tomar en consideración que en el Código de Procedimientos Civiles se establece de forma clara que el desahogo de esta prueba es formalmente libre, en cuanto a la única limitante de que las preguntas sean en base a hechos controvertidos. Es imputada su objeción, abogado, toda vez que efectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puede formularse libremente la pregunta, con la única limitante que la pregunta se refiere a un hecho controvertido y que se refieran a hechos del declarante. Señor Luis Armando, haga favor de contestar la pregunta. Claro, el motivo fue porque me nombraron representante legal para el efecto de vender el inmueble y tener las facultades de anunciarlo y publicitarlo. Díganos de qué forma adquirió estas facultades. Me entregaron las llaves del inmueble, me entregaron 22.500 pesos para gastos de publicidad del inmueble, incluso hasta les di mi número telefónico para anunciar el inmueble. ¿Cuánto tiempo duró el encargo que usted dice fue realizado? Aproximadamente 3 años y medio, lo que tardó en venderse el inmueble. Es algo así como de 2014 a 2018. En base a lo que acaba de manifestar, ¿se pactó alguna contraprestación? Sí, me iban a pagar 3.000 pesos mensuales durante el tiempo que tardara en venderse el inmueble, por el cual se anunciaba la casa. De esos 3.000 pesos que acaban de referir, ¿se le hizo algún pago? Únicamente me pagaron 45.000 pesos, es más o menos 1 año y 3 meses. Es el tiempo que tardó en venderse el inmueble.
¿Se le expidió algún recibo o firmó algo parecido? Por los 3,000 pesos mencionados no firmé ningún recibo, únicamente firmé 4 recibos que fueron los 22,500 para gastos. Díganos, ¿tiene estar aperturada en una cuenta de banco? Propongo que se formule esa pregunta, su señoría. Dígame el motivo de su objeción, abogado. Ni en los hechos controvertidos ni en los hechos que ha declarado el representante se advierte que exista algún depósito o alguna circunstancia con la que se identifique si tiene alguna cuenta bancaria. ¿Tiene el uso de la voz, abogado? Gracias, señoría. Con esta pregunta intento afirmar si el señor Armando cuenta con alguna cuenta bancaria donde se le pueda depositar alguna cantidad de dinero. Al lograr la objeción, toda vez que los hechos controvertidos no se advierte la existencia de alguna cuenta bancaria. Siguiente pregunta. Bueno, señor Armando, díganos, si le dejaron de pagar por más de un año esos 3,000 pesos que supuestamente pactaron, ¿por qué continúa prestando sus servicios? Objeto la pregunta, su señoría. Los motivos por los que se opone, abogado. Porque el por qué se continúa la encomienda no es un hecho controvertido. Además, mi representada no ha hecho alusión a servicio alguno. Abogada de la demandada, ¿tiene algo que decir? Sí, su señoría. Considero que debe formularse porque las preguntas y respuestas anteriores se ha hecho referencia a encargos y encomiendas que el señor Armando hizo y que no ha reconocido de forma expresa que haya recibido pago alguno. No logra la objeción toda vez que el declarante ya hizo referencia al pago por los servicios prestados. Señor Luis Armando, haga favor de contestar la pregunta. Yo confiaba en que me iban a pagar. Yo partí de la idea de que estaba tratando con gente confiable. Lamentablemente me di cuenta demasiado tarde que estaba tratando con gente incumplidora. Señor Armando, díganos de qué forma vive. Objeto la pregunta, su señoría. Los motivos por los que se opone, abogado. El modo de subsistencia de mi representada no tiene nada que ver con los hechos controvertidos. Abogada de la parte demandada, tiene el uso de la voz. Sí, su señoría. Con esta pregunta pretendo dejar en claro que es ilógico que una persona que deja de recibir alguna contraprestación continúe prestando los servicios que se le encomendaron. Al lograr la objeción toda vez que el modus vivendi del declarante no es un hecho controvertido ni es materia de la litis. Siguiente pregunta. Díganos, señor Armando, una vez que dejó de recibir esa cantidad, ¿cómo fue que subsistió? Propongo de nuevo, su señoría. Díganos la causa de su objeción, abogado. Pues ya manifestó usted, al calificar la pregunta anterior, que el modo de subsistencia del representado no es un hecho controvertido. El abogado de la parte demandada insiste en preguntar sobre lo mismo, por lo que la pregunta debe ser calificada de ilegal, porque si no, usted estaría revocando sus propias determinaciones y eso incurriría en una imparcialidad. ¿Tiene algo que manifestar, abogado? Sí, su señoría. Respetuosamente, soy yo la que le pide que se conduzca con imparcialidad ante este juzgado, tanto en calificar esta pregunta como las que voy a formular a su continuación. Por lo tanto, le pido que aperciba al abogado de la contraparte para que nos deje de estar interrumpiendo y vamos a continuar con el desahogo adecuado e idóneo de la presente probanza. Al lograr la objeción, toda vez que como ya lo determiné con anterioridad, el modus vivendi del declarante no es materia de la litis, y en estos momentos se previene al abogado de la parte demandada para que en lo sucesivo formule sus preguntas única y exclusivamente en relación a los hechos controvertidos y en relación a las manifestaciones que hacen ambas partes, en donde insinúan que no me conduzco con parcialidad. Se les previene para que se dirijan con respeto, con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de 3,000 pesos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles. Continúen con su interrogatorio, abogado. Gracias, señoría. Señor Armando, díganos, ¿qué servicio se comprometió a realizar a cambio de la contraprestación pactada? Pues fue la contratación de la vigilancia de la casa, el mantenimiento, la contratación de anuncio en el periódico y la manta que se colocó en la casa. ¿Le hicieron algún pago por la ejecución de esas actividades? Sí, los 22,500 que ya mencioné anteriormente. ¿Tiene algún recibo que ampare a su vez que fueron entregados esta cantidad de dinero a terceros? No, yo solo firmé 4 recibos que garantizan los 22,500 que me dieron, pero no tengo ningún documento o manera de acreditar esos pagos. Señor Armando, ¿nos está diciendo que fue usted quien recibió la cantidad de los 22,500 pesos referidos por los servicios que supuestamente le fueron encomendados? Sí. Bien, señoría, más preguntas. Considero que acaba de reconocer que se le pagó las actividades que habían pactado.
Bien, con lo anterior se tiene por desahogadora la prueba confesional a cargo de la parte actora. Señor Luis Armando, haga favor de pasar a saludar. Gracias. A continuación se procede a desahogar la prueba pericial en carajoscopía ofrecida por la parte actora a cargo de su perito. Secretaria, haga favor de pasar al perito de la parte actora. Sí, su señoría. Perito de la parte actora, Fernando Ramírez Pérez, pase al estrado, por favor. Señor Fernando Ramírez Pérez, le recuerdo que está protestado para conducirse con verdad y en función del dictamen que presentó este juzgado, se le requiere para que exponga sus conclusiones. Sí, su señoría. Derivado del estudio que se hizo del estudio de las firmas cuestionadas, llegó a la conclusión de que la firma que obra en el recibo de fecha del 15 de enero de 2018 no proviene del puño y letra del señor Luis Armando Medina Sánchez. ¿Es todo? Sí, su señoría. Se tiene por rendido el dictamen pericial del perito de la parte actora. Al tenor de este dictamen que presentó por escrito y las conclusiones que acaba de formular de forma verbal. Abogada de la parte actora, ¿tiene alguna pregunta que formularle al perito? No, su señoría. Por el contrario, manifiesta la conformidad de mi representado por el dictamen que perito y se hace notar que se hizo por medio del método adecuado. Abogada de la parte demandada, ¿tiene alguna pregunta que formularle al perito? Sí, señoría. Con relación al dictamen exhibido en autos y en específico, ¿qué método utilizó para llegar a la conclusión? Sí, dentro de mi estudio pericial que realicé, fueron 3 métodos específicos que se realizaron. Uno, el método descriptivo, en donde se hizo un estudio de las firmas, tanto indubitable como dubitable. El segundo método fue el comparativo, donde se compararon las firmas en cuestión. Y por último, el método deductivo, en donde se llegó a la conclusión de que la firma que está estampada en el recibo de fecha 14 de enero de 2018 es una calca del recibo de fecha del 13 de diciembre de 2014. ¿Por qué omitió señalar las características gráficas de las firmas indubitables? Disculpe, sí la señalé, y para quitar la duda que usted tiene, su señoría, si me lo permite, hacer uso de unas dispositivas que traje. Se le autoriza el uso del proyector. Secretaria, auxilien del perito en todo lo que necesite. Primero vamos a observar el recibo de fecha de 13 de diciembre de 2014, ya es conocido por las partes. Aquí se observa en la parte derecha hasta abajo de la firma del señor Armando Medina que ambas partes reconocen. Ahora expondré la firma del recibo cuestionario con fecha de 15 de enero de 2018. Igualmente en la parte derecha inferior se observa la firma cuestionada. Ahora vamos a poner por encima el recibo de fecha de 13 de diciembre de 2014. Como puede ver usted, señoría, las firmas son idénticas, tanto de inicio, terminación, enlace, con magnitud, su dimensión. Las firmas son idénticas. Es exactamente igual. Y como no puede existir una firma idéntica a otra, se llegó a la conclusión de que la firma estampada en el recibo de fecha del 14 de enero de 2018 no proviene del puño y letra del señor Luis Armando Medina Sánchez. Explique la razón por la cual decidió utilizar la firma que contiene la credencial del lector si no la dimos como un documento indubitable. Sí, abogada, dentro de mi labor como perito es auxiliar en el conocimiento de la verdad este asunto y por lo tanto yo tomé esta consideración todas las firmas que existen en constancias de autos y como yo encontré la credencial del lector se tomó en consideración, pero únicamente como antecedente. Si nada más la tomó como antecedente, díganos y explique cuál fue la firma que tomó para realizar su estudio, consejo y cuáles son las conclusiones a las que llegó. Esencialmente fue la firma que se encontró en el recibo de fecha de 13 de diciembre de 2014, que como ya señalé con anterioridad, de ahí se originó la firma que obra en el recibo con fecha de 15 de enero del 2018, que de ahí se originó la calca. Para sustentar su conclusión de que la firma no procede del mismo origen gráfico, ¿cuántas diferencias gráficas se encuentran entre la firma dubitable y la indubitable? No encontré ninguna diferencia, abogada. Por el contrario, es exactamente igual a la firma del recibo 13 de diciembre de 2014. Es por ello que no se encontró ninguna diferencia. A continuación se procede al desahogo del dictamen del peritaje de la parte demandada. A cargo de la licenciada Adriana Ramos Hernández, perito de la parte demandada. Secretaria, haga favor de llamar a la perita. Sí, señor juez. Perito de la parte demandada, Adriana Ramos Hernández, por favor pase al estrado. Señora Adriana Ramos Hernández, le recuerdo que está protestada para conducirse con verdad y apercibida de las penas en que incurre el declarar con falsedad. En función al dictamen que ha presentado en este juicio, por favor exponga sus conclusiones. En primer
primer lugar quisiera mencionar que para efecto de establecer si una firma por su origen gráfico pertenece al puño y letra de alguien, quiero aclarar que ninguna firma es idéntica, ya que de serlo estaríamos hablando de una imitación o calca. Habiendo dicho esto, solicito me permita el proyector para poder mostrarles a usted, su señoría, y a los comparecientes el por qué llegué a la conclusión de que la firma que calza en el recibo del 15 de enero del 2018 sí pertenece al puño y letra del señor Luis Armando Medina Sánchez. Se concede su solicitud. Secretaria, haga favor de auxiliar a la perita en todo lo que solicita. En primer lugar, el señor Armando nos dio una firma gráfica. Del lado derecho podemos observar que la firma es la cuestionada y del lado izquierdo observamos la firma que nos fue entregada en presencia policial por el señor Luis Armando. Como podemos observar, se ve la similitud en cuanto a velocidad en ambas firmas. En este punto se ve cómo empieza la primera firma y en ambas se ve el mismo punto. Se ve también que no hay ninguna presencia de temblor y se ve la precisión de la firma. Es por ello que yo llegué a la conclusión de que la firma que aparece en el recibo del 15 de enero del 2018 sí pertenece a la del señor Luis Armando Medina Sánchez, al tenor de las mismas características que muestran que las muestras que me otorgó en presencia judicial. Se tiene por rendido el dictamen de la perito de la parte demandada al tenor del dictamen pericial que ella obra y de las conclusiones que acaba de emitir de forma verbal. Abogado de la parte actora, ¿tiene alguna pregunta que formularle a la perito? Sí, su señoría. Señora Adriana Ramos, el abogado de la parte actora le va a formular una serie de preguntas, las cuales deberá de contestar directamente, a no ser que el de la voz le indique lo contrario, o se presenta o se formula alguna objeción. ¿Tiene usted alguna duda? No, su señoría. Abogado de la parte actora, comience con su interrogatorio. Gracias, su señoría. Díganos, ¿por qué en su dictamen comenzó con el análisis de la firma dubitada? Es mi forma de trabajar. Además, como es la cuestionada y la que obra en el recibo, pues empecé con ella primero. ¿Por qué en el dictamen no toma en cuenta la firma del 12 de diciembre de 2014? Porque no lo consideré necesario. Díganos, ¿notó usted que en la firma de 2014 y 2018 son idénticas? No, señoría, como le comento, no consideré necesaria tomar esa firma y por ello no la tomé en cuenta para emitir mi dictamen. Esas son todas las preguntas, señoría. Abogado de la parte demandada, ¿tiene alguna pregunta que formularle a la perito? No, su señoría, estoy totalmente de acuerdo con el dictamen que acaba de rendir. A continuación, el perito en tercera discordia retirará sus conclusiones. Secretaria, haga favor de llamar al perito. Sí, señor juez. Perito tercero en discordia, señor Roger Mauricio Mancilla Chávez, por favor, pase al estrado. Señor Roger Mancilla, le recuerdo que está protestado para conducirse con verdad y que las penas en que incurre el declarar con falsedad. Por favor, exponga sus conclusiones. Una vez que analicé los puntos en materia pericial propuestos por mis colegas, además de ver los grafismos en las firmas cuestionada y la no cuestionada, he llegado a la conclusión de que la firma que obra en el recibo 15 de enero de 2018 es una calca de la que obra en el recibo de fecha 13 de diciembre del 2014. Es por ello que determino que no es del puño y letra del señor Luis Armando Medina. ¿Es todo? Eso es todo, su señoría. Se tiene por rendido el peritaje del perito tercero en discordia. Abogado de la parte actora, ¿tiene alguna pregunta que formularle? No, su señoría, no tenemos ninguna pregunta que formularle. Abogado de la parte demandada, ¿desea formular alguna pregunta? Sí, su señoría. Señor Roger Mauricio, el abogado de la parte demandada le va a formular una serie de preguntas, las cuales deberá de contestar directamente, a no ser que el de la voz le indique lo contrario o que exista alguna objeción. ¿Tiene alguna duda? No, su señoría. Proceda con su interrogatorio, abogada. Gracias, su señoría. En relación al dictamen que acaba de rendir, señala que la firma es una calca, pero díganos qué es una calca. Claro que sí. La calca es aquella que se obtiene colocando la firma original debajo del documento que se quiere copiar, para reproducirse de esta manera en igual proporción, similitud, rasgos e inclinación, obteniéndose finalmente dos firmas idénticas. Explíquenos por qué decidió analizar en primer término la firma inductiva.
Esto fue por cuestión de método. El método es el procedimiento que se sigue en la ciencia para llegar a la verdad, y en este caso se debe de partir de una premisa fundamental para toda investigación grafoscópica, iniciando con el estudio de grafismos contenidos en la firma auténtica para de ahí obtener constantes gráficas y estar en aptitud para decidir la autenticidad o falsedad de una firma. En el caso, es incorrecto por cuestión de método que se haya empezado con una premisa incorrecta al analizar grafismos de una firma auditada, por la básica consideración de que se desconoce quién es el propietario de esta firma. Partiendo de ahí de una premisa falsa y evidentemente se llega a una conclusión incorrecta. Bien, explíquenos la razón por la cual afirma que ambas firmas son idénticas, si a simple vista se le puede notar diferencias entre ambas. Su señoría, para contestar a esta pregunta solicito si me permite el uso del proyector. Se le concede su solicitud. En primer término, vamos a observar el recibo con fecha 13 de diciembre del 2014, el cual ha sido reconocido por ambas partes y contiene la firma indubitable. En segundo, vamos a poner sobre él el recibo de fecha 15 de enero del 2018. De esta manera vamos a apreciar cómo hay una idéntica proporción entre tamaño, rasgos, inclinación y demás grafismos con la firma original. Es de ahí que estimo que es una calca, ya que no es posible que existan dos firmas válidamente iguales. Por ello, reitero que la firma dubitada no proviene del puño y letra del señor Luis Armando Medina Sánchez. No más preguntas, señoría. Se tiene por desahogada la prueba pericial en grafoscopía rendida por el perito tercero en discordia. Señores peritos, pueden retirarse a su lugar o retirarse del recinto si ustedes así lo desean. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se cierra la instrucción y se concede a las partes el uso de la voz para que aleguen lo que a su derecho convenga, iniciando por la parte actora. Abogado de la parte actora, tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Ante una sociedad que no hay alcance de buena fe, considero que los pactos verbales deben de concretarse igual que los escritos, por lo que se debe de respetar el contrato de mandato verbal a contraprestación de 3.000 pesos mensuales, que se comprueba en la profesional. Se acredita con la evasiva de la pregunta del inmueble. Se formula presunción legal que el actor sí vendió la casa y el demandado presentó un documento falso, lo cual perjudica al demandado. Además, que se les condene el pago de prestaciones reclamadas. Eso es todo, su señoría. Abogada de la parte demandada, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Una vez desahogadas las presiones probadas señaladas para esta audiencia, he de considerar que debe otorgarle el valor pleno, ya que en específico el señor Armando admitió haber recibido la cantidad de 25.500 pesos, lo cual demuestra que queda saldada la deuda que creemos o que él plantea se le debía. Sería todo, su señoría. Okay. Una vez que las partes alegaron lo que a su derecho convino, se considera que la acción ejercitada es infundada. Lo anterior es así, en atención a que usted, señor Luis Armando, basó el reclamo del pago de la cantidad de 75,000 pesos en un supuesto contrato de mandato que dice que fue celebrado entre las partes, en el cual, en su carácter de mandatario, se obligaría a dar mantenimiento, vigilar y publicitar hasta su venta al inmueble, a cambio del pago de 3,000 pesos mensuales, en tanto que la persona moral demandada se excepcionó negando el contrato de mandato y alegando el finiquito de un contrato de prestación de servicio. Ahora bien, tales manifestaciones son infundadas habida cuenta que, de conformidad por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, las partes tienen la carga de justificar sus manifestaciones, carga que omitió cumplir el actor en atención a que no demostró con las pruebas desahogadas en esta audiencia que la demandada se haya obligado al pago de 3,000 pesos mensuales, y ante ello se le debe absolver a las prestaciones reclamadas sin que pase desapercibido que, si bien es cierto que la parte demandada omitió demostrar el finiquito de la relación contractual existente entre las partes, atento a que los peritos, tanto el designado por la parte actora, así como el perito tercero nombrado en discordia, consideran que es falso el recibo de fecha 15 de enero de 2018. También lo que es que, independientemente de la procedencia de las excepciones y de las defensas que hizo valer la demandada, el actor debió acreditar el pacto de la obligación del pago de 3,000 pesos mensuales, lo cual no sucedió. Por eso se reitera, se debe absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas. Procedo a leer los puntos resolutivos de la sentencia. Primero, ha sido procedente la vía oral civil en la que la parte actora no acreditó su acción en contra de Fernández Sociedad Anónima. Segundo,
Se absuelve a la demandada Fernández Sociedad Anónima de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Tercero, no se hace especial condena en costas. Cuarto, archives en el legajo de sentencia copia autorizada de esta resolución. Acto continuo se le hace saber a las partes que queda a su disposición en el local de este juzgado con el secretario copia simple de la sentencia dictada, de conformidad con el artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles. Parte actora, ¿tiene alguna petición? No, su señoría. Parte demandada, ¿tiene alguna petición? Sí, su señoría. Solicito copia certificada de la sentencia y audio y video de la presente audiencia. Se autoriza la expedición de las copias en materia de las peticiones que han hecho ambas partes previo pago de derechos correspondientes. Asimismo, y de acuerdo al código multicitado, esta resolutoria se encontrará debidamente notificada a los intervinientes, así como a los que debieran intervenir de todo y cuando sea resuelta la presente audiencia, por lo que se cierra la misma. Secretaria, proceda a realizar las diligencias ulteriores, incluyendo el levantamiento del acta correspondiente. Sí, señor juez. Siendo las 11 horas del día 14 de abril de 2018, se concluye la grabación de la presente audiencia. Solicitamos se pongan de pie para la salida del señor juez de esta sala.